Lo que acabamos de presenciar, amigos míos, no tiene precedente alguno. Universitario de Deportes se ha coronado campeón luego de 10 años sin poder alzar un solo título. Pero no solo eso, pues Universitario rugió en el Alejandro Villanueva, silenciando y apagando el estadio de su clásico rival, ese que tenía el plantel más caro de su historia, aquel que se convirtió en una aplanadora en el torneo Apertura. Pero poco o nada pudo hacer cuando Universitario sacó las garras. Malos manejos, desastres administrativos trajeron consigo la ruina para uno y la fortuna de otro. Yo soy el 9 Podcast y el día de hoy te contaré la historia del día en el que Universitario silenció a Matute. La cruzada de Universitario por la 27 comienza a principios de año. El cuadro de ATE venía de firmar una campaña para el olvido, por lo que una purga era inminente. Esta comenzaría con jugadores como Alberto Quintero, Rafael Guarderas, Armando Alfajeme, Federico Alonso, Neliño Quina, entre otros jugadores que fueron echados del club, pues estos ya no daban la talla. La directiva estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para que el equipo pudiera salir campeón a final de año, pero con la limitante de encontrar jugadores que se adaptasen al presupuesto limitado del club. Mientras tanto, en la vereda del frente, en la victoria específicamente, Alianza Lima venía de coronarse como el bicampeón nacional, y el objetivo para esta temporada estaba más que claro: conseguir el tricampeonato. Para ello, Alianza comenzó a fichar a jugadores de peso, sin importar lo que costasen. De esta manera, a la victoria llegarían jugadores como Andrés El Rifle Andrade, el 10 de Atlético Nacional que le dio su estrella número 17 al club; Brian Reina, la nueva joya de la selección peruana; Santiago García, el defensa con pasado en el Palermo de Italia y el Werder Bremen de Alemania; Pablo Sabá, el 9 que fue prácticamente un fichaje de Hernán Barcos, quien veía en él a su sucesor; y como cereza del pastel, el último galáctico en aterrizar a la victoria sería Cristian Cueva, el 10 de la selección y el jugador más determinante de 2 eliminatorias. Con estos fichajes bomba, Alianza se preparaba para arrancar el torneo, y no podría ser de otra forma. Alianza fecha tras fecha se había convertido en una máquina. Ni Sport Boys, ni UTC, ni Cusco Cinciano podían hacer algo en contra de la escuadra Grone. Realidad distinta era la del club merengue, pues a pesar de arrancar goleando a Cantolao 4-0, estos no pudieron hacer nada para remontar. Fecha tras fecha se veía un alicaído Universitario que no alzaba el vuelo, y como era de esperarse, pronto ambos rivales se enfrentarían en el clásico. La hinchada crema abarrotaría su estadio, pues se pueden perder muchos partidos, pero perder con el clásico rival en tu casa es algo que no se puede permitir. Con esta premisa, ambos colosos saltarían al campo. Universitario saldría de su esquina como un boxeador enfurecido, en busca de noquear a su rival, pero no importaba cuántas veces lo intentaran, todos sus remates eran neutralizados por Ángelo Campos, y 19 minutos le bastarían a Alianza para marcar el primer tanto. Tras una asistencia de Gino Peruzzi, Pablo Sabac marcaba con soberbia haciéndole un sombrerito a Carvalho, y como cereza del pastel, este lo celebraría con la mítica celebración del topollillo de Riquelme. Al instante, el Monumental estallaría en ira. La hinchada comenzaría a presionar cada vez más para que el equipo dé vuelta a este resultado, pero sería en vano. Nada surtía efecto, hasta que al minuto 52, Gaby Costa, tras un centro al área de Bayón, mete un zapatazo que cambió el marcador 2-0. Alianza estaba haciendo su fiesta. Pases de taco, desbordes, Alianza comenzó a jugar a ritmo de entrenamiento, mientras que Universitario caía cada vez más en la desesperación, a tal punto que se vieron obligados a mandar al campo a Piero Quispe, un jugador que en ese momento no era del agrado del entrenador, pero lo mandaban al campo con la finalidad de que este cambiara el resultado del partido. Pero qué va, nada más tocar la pelota sería embestido por un Carlos Zambrano, que recibiría la tarjeta roja y sería del terreno de juego riéndose de la hinchada rival, y haciendo el gesto de la U invertida. Al minuto 72, Luis Urrutir lograría marcar el tanto que daba esperanza a la hinchada de una posible remontada, pero un soberbio Alianza se encargaría de evitar esto a toda costa, y el pitido final sonaría. El estadio se convirtió en un velorio. Hinchas tristes y furibundos no podían creer en lo que se había convertido su club, en uno que no era ni la sombra de lo que fue en antaño. Rápidamente la directiva dio el golpe sobre la mesa, despedirían a Companucci y por recomendación de Gregorio Pérez, Jorge Fossati fue anunciado como el nuevo entrenador del cuadro crema, trayendo consigo una nueva camada de jugadores, incluyendo el regreso tanto de Horacio Calcaterra, después de 10 años jugando en Sporting Cristal, jugadores como Alex Valera, este último regresando sin pena ni gloria de Arabia Saudita. De igual manera, Universitario se reforzó con la llegada de extranjeros de jerarquía como Rodrigo Ureña, Matías Di Benedetto, William Riveros, Martín Pérez Guedes y Emanuel Herrera, quien fuera el máximo goleador histórico extranjero de la primera división del Perú. Pero para esta máquina aún faltaba un último engranaje, un hombre de los goles importantes, y es por eso que desde
México la directiva traería a Orejita Flores. Después de 7 años en el extranjero, el autor del barranquillazo volvía a casa. El esquema de juego de Fossati trajo excelentes resultados en el torneo local, priorizando a Piero Quispe como el encargado de mover los hilos del equipo y dándole el puesto de capitán a Aldo Corso. Con una línea de 3 y con carrileros incansables, Universitario se dispuso a dar el batacazo en la liga, goleando a ADT, derrotando a Melgar, aquel equipo que había hecho historia en la Copa Sudamericana, y derrotando 2-0 Sporting Cristal, el cual era la revelación del torneo. Con esto, Universitario demostraba que se había vuelto una locomotora, pero Fossati sabía que no bastaba con demostrarlo en el torneo local, pues a los grandes se les ve fuera de casa. Es así que se asumiría el reto de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Universitario haría su debut ante Gimnasia y Esgrima de la Plata. Si bien la U ganaría por la mínima, el resultado era histórico, rompiendo una racha de 56 años sin ganar en tierras argentinas. Luego se tendría que medir ante el Goiás de Brasil, el cual para el minuto 62 ya estaba ganando 2-0 en Lima, pero Fossati aprendería del pasado y entendería que la casa se respeta. La única encomienda que les dio el DT a sus jugadores fue que no perdieran la fe, que sigan yendo para adelante y que para nada del mundo bajaran los brazos atrás, pues el tiempo estaba a su favor, no tenían nada que perder. Con lo que no contaban es con el hambre de gol de Alex Valera, el cual al minuto 96 marcaría el gol del empate. El pitazo final sonaría y Universitario había logrado lo imposible, un empate que sabía a victoria. Tras obtener resultados favorables como local ante Independiente Santa Fe de Colombia y Gimnasia y Esgrima en el partido de vuelta, Universitario aseguró su clasificación a la siguiente fase del torneo internacional, donde tendría que medirse ante el poderoso Corinthians de Brasil, partido donde los merengues darían todo de sí, pero nada surtiría efecto, pues serían eliminados con un global de 3-1, pero no había de qué avergonzarse. El equipo regresó con la cabeza en alto, pues ya habían demostrado que su nivel estaba para grandes cosas. Por su parte, Alianza Lima también participaría jugando en un torneo internacional, en la Copa Libertadores, sí, aquella que con el pasar de los años se fue volviendo su pesadilla. El club blanquiazul llegaba con la pesada mochila de 30 partidos sin ganar en la Copa, pero eso no importaba. El club sabía que todo sería diferente esta vez, con toda la fe puesta en el partido frente a Libertad. Sabía que algo estaba a punto de pasar. Y al minuto 46 Alianza ponía el 1-0, y para coronar la noche, Pablo Sabac marcaba el 2-0. Para cuando Libertad quiso reaccionar ya era muy tarde, el colegiado ya había declarado el final del encuentro. Alianza había hecho historia. La maldita racha se había cortado. Después de tanto tiempo, el hincha aliancista podía sonreír y gritar que su club lo había logrado. Pero la sonrisa duraría poco, pues esta victoria internacional y las seguidillas de victorias en la liga comenzaron a elevar el ego de las estrellas del plantel. Cada vez más los futbolistas comenzaron a pensar y a sentir que estaban por encima del club, considerando que ni siquiera deberían esforzarse para superar a sus rivales. El manejo de vestuario comenzó a escaparse de las manos de Chicho Salas. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre llegaría en el partido ante Libertad en Matute, donde Alianza perdió 2-1, y en ese momento explotó todo. Ese día Salas mandó al demonio con lisuras al defensa Santiago García por un error en salida, y en el entretiempo discutiría con Ricardo Lagos. La discusión entre el entrenador y el lateral izquierdo fue muy fuerte. El DT le habría reprochado sus fallas en la marca, y tras una falta de respeto por parte del jugador, Salas lo habría agredido, generando así el repudio por gran parte del plantel hacia el entrenador. Desde ese preciso instante el plantel se rompió. Los jugadores ya no respetaban ni cumplían las órdenes de Salas. Estos consideraban que con el mínimo esfuerzo bastaba y sobraba para lograr el campeonato, a tal punto de que Carlos Zambrano, tras salir campeón de la apertura, se burlaba, pues este ganó el torneo estando infiltrado. Pero a pesar de gritar campeón, ya no había vuelta atrás. Y el último clavo en el ataúd de Chicho tendría nombre y apellido: Cristian Cueva. Aquel jugador que fue traído como la solución y el jugador franquicia del club. Fue una completa decepción. Ver a Cueva jugar era ver el ocaso de un jugador que en sus mejores épocas grande fue, pero que en su presente ya no es, y que para colmo de males jugaría estando lesionado, todo por un mero capricho de la directiva, la misma que tiempo después admitiría que no hizo los exámenes necesarios para fichar a sus estrellas. Por si fuera poco, esta situación terminaría por colmar la paciencia de Pablo Lavandeira, quien no podía creer que un jugador como Cueva esté por encima de él y que no le permitiesen jugar de titular, por lo que abandonaría el club con rumbo a Melgar. ¿Y qué hizo la directiva para poner orden?, te estarás preguntando. Pues con tal de mantener contentas a sus estrellitas, decidió echar a Chicho Salas y traer en su reemplazo a Mauricio Larriera, quien prometía mejoras pero también un futuro incierto, pues el Alianza de Larriera no mejoraba lo hecho por Salas, todo lo contrario. En el torneo clausura, Alianza intercalaba buenos partidos en la altura con partidos para el olvido, y como broche de oro, las estrellitas rápidamente irían cayendo como piezas de dominó por las lesiones. Mientras tanto,
tanto, el club merengue volvió a centrarse en el campeonato local, arrasando como local de manera invicta ante todos los clubes. No había alguien capaz de hacerle frente, exceptuando a Deportivo Garcilaso, donde empatarían 1-1. La U sintió que el campeonato clausura se le escapaba de las manos, pero gracias a los puntos que Alianza dejaría escapar, estos lograron coronarse campeones del torneo clausura frente a Sport Huancayo. Los protagonistas de la final habían sido definidos. Alianza Lima se enfrentaba a Universitario de Deportes. Al ser líder del acumulado, Alianza decidiría el orden de los estadios, escogiendo primero el Monumental y cerrarían en casa con la plena confianza de que saldrían campeones. Alianza Lima llegaría a la casa de Universitario confiado de su último encuentro frente a la U, pero esta vez sería distinto, pues si algo habían aprendido los merengues es que la casa se respeta. Rápidamente los equipos saltarían al terreno de juego. Un abarrotado Monumental sediento de revancha retumbaba. Nada más escuchar el pitazo inicial, Universitario no se cansaría de arremeter contra la defensa rival. Los remates llegaban, pero gracias a Campos la portería se mantenía imbatida. Alianza poco a poco estaba siendo dominado por su rival, pero aún así haría todo lo humanamente posible para mantener su arco en cero. Sin embargo, al minuto 63, un polémico brazo de Hernán Barcos en el área sentenciaba a Alianza a cumplir la pena máxima. Automáticamente quien tomaría el balón sería Alex Valera. Los hinchas se llevaron las manos a la cabeza. Aquel jugador que en una tanda de penal nos dejaría sin ir al mundial tenía la responsabilidad en sus pies de cambiar el marcador. Pero esta vez no moriría de pie. Y con la frente en alto y la mirada fija en la portería de Campos, Valera marcaba el gol que le daba la victoria a su equipo. El estadio se volvió una fiesta. Los minutos pasaron y los íntimos no podían hacer nada para remontar el resultado. En vista de ello, Fossati creía que el partido estaba consumado, por lo que pensó en retirar a sus mejores hombres del campo, pero sin darse cuenta aprendería otra lección más, y es que a Alianza no lo puedes dar por muerto. Tan solo una jugada bastaría para que una combinación entre Pablo Sabaj y Brian Reina lograran servir el balón para Gabriel Costa, quien con un tremendo zapatazo pondría el marcador 1-1. Alianza lo había logrado. Justo al final del partido, cuando ya nadie creía que esto sería posible, los Grones seguían con vida. Pero esto no hizo nada más que despertar la ira crema, pues todo se definiría en el Alejandro Villanueva. Fossati fue consciente de su error, por lo que en el partido definitivo saldría a matar. Con lo que no contaba era que Mauricio Larriera haría algo sin precedentes para dicha final. Trató de copiar la alineación de Universitario, con una línea de 3 nunca antes usada en la victoria. Alianza saldría al campo, como si se tratase de un reto personal dirigido hacia Fossati, quien no tardaría en tomárselo personal, y con tan solo una arremetida en el minuto 3, Edison Flores pondría el 1-0 gracias a un centro rasante de Andy Polo. Lo que sea que había planeado el Tite blanquiazul ya no importaba. Desesperado trató de replantear como sea su equipo, y aunque en el segundo tiempo lograría dar esbozos de buen fútbol, rápidamente la U demostraría que era en vano. Y al minuto 82 Calcaterra marcaría un golazo, el cual puso el 2-0 que sentenciaba el partido. Desesperados, los jugadores blanquiazules intentaron revertir el resultado como fuera posible, pero que va, nada resultaría. Si antes era Zambrano quien abusaba de Quispe, ahora era Quispe quien hacía lo que quería con el medio campo aliancista. El partido estaba por acabarse, los hinchas comenzarían a tirar proyectiles al campo para que el partido sea cancelado, pero de igual manera el colegiado daría el pitido final, y el telón se cerraría junto con las luces, pues en un acto de desesperación la directiva de la Victoria mandaría apagar la luz del estadio para que su clásico rival no celebrase en su campo. Con las luces apagadas, el brillo de su victoria relucía por sobre todo. No era un título más para las vitrinas del club, era un título dedicado al hincha, el cual tuvo que esperar 10 malditos años para poder ver a su equipo campeón. Otra vez Universitario podía reafirmarse como el más campeón del fútbol peruano, y para la historia quedará la victoria de un club que jamás bajó los brazos y que ante la más profunda oscuridad logró brillar. Esta fue la historia de la 27 de Universitario de Deportes. Y no puedo irme sin antes mandar un saludo para Bill.t.a, Fútbol Coquito 36, Stephanie Bayolón 70, Reol 04- y Gancusa 02. Solo tienes que seguirme en Instagram, que el link estará en la descripción. Que conmigo será hasta un próximo video.